Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Este video que les estoy acercando, ¿sí? Lo que pretende hacer es apoyar, armarles un contexto para el texto, para la lectura del texto de Horacio Torres, ¿sí? El texto de Horacio Torres es un texto muy interesante, es muy bueno, porque nos habla de cómo fue la expansión de la capital, del Gran Buenos Aires a partir de la capital federal, ¿sí? Y justamente este momento, del cual el autor está hablando centralmente, y que vamos a tener nosotros en esta clase, la década de 1940 a la de 1960, es el periodo en donde el crecimiento de la capital federal desborda, sobre todo hacia el norte y hacia el oeste. Hacia el sur ya había desbordado en momentos previos, y ahora desborda hacia el Gran Buenos Aires, lo que llamamos el Gran Buenos Aires en la zona norte y oeste. Pretendo hacer un marco sobre todo político y económico de este periodo 40-60, y para la próxima clase vamos ya después a continuar al periodo que va de 60 a 80. Yo les pediría que busquen, ¿sí? Para poder escuchar este video, seguramente ya lo hicieron, el listado, la cronología de presidentes que les puse ahí en el campus. Porque Torres refiere todo el tiempo a eso, y cuando Torres se refiere a las modificaciones ocurridas entre 1940 y 1960, se refiere a la década peronista. Bien, ¿cuál es el contexto en el que aparece la década peronista? Recordemos la generación del 80, que empieza aproximadamente en 1880 con la conformación del Estado argentino, la oligarquía terrateniente que gobierna hasta 1930, aunque haya tres gobiernos radicales de Hipólito Yrigoyen y dos de Hipólito Yrigoyen y uno de Marcelo T. de Alvear entre 1916 y 1930. En 1930 hay un golpe de Estado que coincide con la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street y el inicio de la Gran Depresión. Hasta ese momento la Argentina se manejaba económicamente bajo el paraguas del modelo agropecuario exportador. La Argentina exportaba carnes y granos, y con las ganancias que se obtenían de esos recursos se compraba en el exterior todo lo que la Argentina necesitaba, que eran en general manufacturas, herramientas, etc. ¿Sí? Bien, 1930 entonces tenemos el golpe de Estado, que instaura un gobierno breve de José Félix Uriburu. La oligarquía terrateniente encuentra que Uriburu no es el mejor exponente para ellos, así que lo presionan, y en 1932 esa dictadura, van a ver que las dictaduras las tienen coloreadas en rojo, dura solamente 200 años, se llama a elecciones, unas elecciones que son fraudulentas, se reinstaura el fraude electoral de la época de los conservadores, pero previo a los tres gobiernos radicales. Los tres gobiernos radicales, 1916 hasta 1930, son gobiernos en donde hay voto secreto, universal y obligatorio, transparente, como lo tenemos hoy en día. Pero los conservadores reinstauran el fraude electoral en 1932, así que de 1932 a 1938 va a gobernar el general Agustín Pedro Justo. 1938-1942 gobierna Roberto Ortiz, en donde se cifraban algunas esperanzas de democratización del sistema. Ortiz se queda ciego, le traspasa el mando primero a Ramón Castillo, aún él gobernando, y en 1942 fallece. Asume Ramón Castillo, pero Ramón Castillo expresa lo peor de la oligarquía terrateniente, así que hay sectores que empiezan a pensar en la necesidad de, por un lado, reinstaurar algún sistema democrático previo al 1930, o sea, reinstaurar el voto secreto este universal y obligatorio. Son sectores radicales, principalmente militares y algunos empresariales, y justamente en este golpe aparece un sector político nuevo, que son justamente los empresarios. Son empresarios que son grandes empresarios, principalmente, acompañados por detrás por sectores empresariales medios, de pequeñas y medianas empresas, pero estos por ahora son grandes empresarios, principalmente nacionales, aunque también algunos acompañados de
empresarios de grandes empresas transnacionales que surgen a propósito de la instalación en Argentina a partir de 1930, cuando termina el modelo agropecuario exportador, de la industrialización sustitutiva de importaciones. Es un nuevo modelo económico que reemplaza al anterior, en donde que está marcado principalmente porque la Argentina ya no puede exportar carnes y granos, Inglaterra en crisis, Europa en crisis, no nos compran, aparecen otros países que además exportan carnes y granos y por lo tanto deprimen el precio y aumenta el precio de las manufacturas. Entonces surge la oportunidad en Argentina, al no venir las manufacturas inglesas, porque la economía inglesa y europea está destruida por la Gran Depresión, aparece la oportunidad de que algunos empresarios inviertan en producir las manufacturas que antes se importaban de exterior, o por lo menos algunas de ellas, ¿sí? Y algunas empresas transnacionales instalen sus empresas en la Argentina y produzcan los productos aquí mismo. Es decir, no los harían en sus casas matrices, en sus países europeos o en Estados Unidos, sino que importarían el capital e instalarían empresas en la Argentina, como es el caso muy notable, el de Goodyear, justamente en Hurlingham, ¿sí? Como a partir de 1930 todos los países en crisis, los países del mundo en crisis, Argentina inclusive, apelan al proteccionismo para proteger sus economías y tratan de reducir las importaciones, al no poder, o los productos al entrar a Argentina costarían muy caro por los altos costos del impuesto a la importación, lo que hacen en lugar de traer a la Argentina, de importar a la Argentina los productos elaborados en el primer mundo, lo que hacen es importar capital. Instalan sus empresas acá, traen maquinaria, desarrollo tecnológico, conocimiento a la Argentina, producen productos, en el caso de Goodyear, gomas para las fábricas de Ford, que ya se había instalado en Argentina y que tiene una gran producción. La primera, creo que es la primera fábrica, si no me recuerdo, de por lo menos Sudamérica, no sé si Latinoamérica, seguramente también. Entonces aparecen toda una serie de industriales que aprovechan la industrialización y aprovechan para poner estas grandes empresas y aprovechar esta oportunidad para vender las manufacturas que ya no se importan más. También es muy importante los pequeños y medianos productores industriales que también aprovechan esta circunstancia y empiezan a producir para las grandes empresas también, y aparece todo un pequeño empresariado de capitales medios y pequeños, que llamaremos, son pequeños capitales casi exclusivamente nacionales, ¿sí? Estos sectores encuentran que entre 1930 y 1943, como decíamos, los sectores de la oligarquía terrateniente siguen apostando a la producción agropecuaria y desdeñan la producción industrial. Es más, algún presidente de la Sociedad Rural Argentina rechaza la producción y la importación de tractores porque dicen que el caballo argentino es mucho mejor para trabajar que un tractor. Bueno, esto es visto, ejemplo claro de cómo se ve, digamos, el atraso el atraso en la concepción del desarrollo argentino, de estos sectores que gobiernan la Argentina. Así que se coaligan sectores industriales, grandes industriales de capital nacional y capital extranjero, más algunos pequeños y medianos industriales, más algunos sectores militares de origen radical que quieren otra vez que vuelva el voto secreto universal y obligatorio, o sea, un sistema transparente de elección, cansados, decía, entonces de estos gobiernos oligárquicos, producen el golpe de 1943. El golpe del 43 es un golpe muy particular, que es un golpe industrialista, es donde aparecen estos sectores industriales, y estos sectores van a gobernar entonces entre 1943 y 1946. Es aquí donde aparece la figura de Juan Perón, aunque no es de las principales figuras al principio del gobierno. Conforme se va acercando a la clase trabajadora, a los sindicatos y los organiza, va ganando cada vez más apoyo, más respaldo. También, por supuesto, a propósito de todas las ventajas y beneficios que empieza a dar a la clase trabajadora y a los sindicatos. Y entonces la figura de Perón crece tanto, que hasta que en octubre de 1945 es apresado por sus colegas militares y los grandes industriales, que ven con preocupación un militar que se apoya en los obreros. Eso va en contra de sus intereses de grandes empresarios.
Lo capturan, lo encarcelan en la isla de Martín García y se produce ahí, no vamos a entrar en detalles, una gran movilización popular que el 17 de octubre de 1945 presionan en la Plaza de Mayo para su liberación. Ahí entonces cuando el presidente Farrell le pide a Perón que calme a la masa reunida en la Plaza de Mayo, decimos que ahí se funda el peronismo. Así que esta suerte de empate entre los sectores proempresariales y sectores proobreros, liderados por Juan Perón, dentro del gobierno militar, se resuelve llamando elecciones para 1946, donde triunfa Juan Perón. Y Juan Perón entonces va a gobernar de 1946 a 1952. Va a haber una modificación de la Constitución Nacional de 1949 que permite la reelección inmediata, cosa que no estaba permitido antes, y Perón entonces es elegido en las siguientes elecciones, ya con el voto femenino, y este gobierno entonces de 1952 hasta el 1955, en donde es derrocado por un golpe de Estado. El peronismo, con Perón a la cabeza, instaura lo que en Europa por esa época estaba siendo llamado el Estado de Bienestar, es decir, una concepción del Estado que protege la economía, desarrolla la industria y genera una redistribución de recursos, ¿sí?, en favor de los sectores medios y bajos, y a través de un sistema de seguridad social que asegura al trabajador y a la clase media un estilo de vida adecuado, que no era el que por supuesto existía antes de 1946. Perón, decíamos, derrotado en 1955, ahí asume brevemente Lonardi, pero después asume el general Aramburu, que prohíbe el peronismo, expulsa a Perón del país, prohíbe al peronismo mencionar el nombre de Perón, Evita, del Partido Peronista, etc. Y permite una salida semidemocrática, la llamaremos, en 1962, con elecciones limpias y transparentes, pero con la prohibición del peronismo. Por eso hablamos de semidemocracia. Así que y ahí asume entonces Arturo Frondizi, dirigente radical, que va a ser derrocado en 1962. Así que el marco político y económico entre 1940 y 1960, ¿sí?, es la de la década peronista, le llama Torres. No es totalmente cierto, porque Perón empieza a ser una figura de importancia a partir de 1944 y es derrocado en 1955. Pero todavía, por lo menos hasta buena parte del gobierno de Frondizi, sus políticas más o menos se mantienen, aunque después progresivamente van a empezar a desmantelarse. Pero bueno, como hay factores de diverso tipo, económicos, sociales, de tipo urbanístico, que nosotros analizamos y que no se ajustan exactamente a las fechas de cambio de gobierno, podemos decir que 1940-1960 es la década peronista, según como lo concibe Torres. Bueno, espero que esto les haya servido. En la próxima clase o quizás en un próximo video vamos a ver el resto del marco político de la continuación del texto de Torres, que analiza la década de 60 hasta la década de 1980 y después el periodo que va de 1980 en adelante hasta, podríamos decir, hasta nuestros días en algún sentido. Hasta luego.